Nos acompañan en este conversatorio Diego Flores Magón, director de la Casa del Aguizote, a quien agradecemos su presencia este día, el doctor Gustavo Ogarrio, escritor y académico, la doctora María Vázquez Valdés, directora de Bibliotecas y Archivo de la Cámara de Diputados, y el maestro Ismael Carballo. Para hacer la presentación y llevar en los consecutivo la moderación de este coloquio, dejamos en el uso de la palabra al maestro Carballo. Por favor, maestro. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio del Espacio Cultural San Lázaro. Nos da mucho gusto pues ver sobre todo caras conocidas, porque significa que se está generando ese público que queremos cultivar, y desde luego pues que vaya expandiéndose y creciendo, pero primero se tiene que crear un núcleo constitutivo, y veo que es lo que estamos logrando. Nos da muchísimo gusto que así esté ocurriendo. El Espacio Cultural San Lázaro pues tiene como propósito abrir la Cámara de Diputados a la ciudadanía en general, pero desde luego que también a los empleados, para atraerlos en torno de discusiones, libros, cultura, exposiciones, conciertos, etcétera. En esta ocasión vamos a tener una muy interesante conversación sobre un proyecto espléndido que resume muchas claves históricas de lo que es de lo que fue el proceso revolucionario de México, de lo que es la historia del periodismo mexicano, en fin, claves importantes. Se trata del proyecto de la Casa del Hijo del Aguizote. Nos acompaña, como ya lo dijo nuestro compañero presentador, Diego Flores Magón, director del proyecto. Hola Diego, gracias por estar aquí con nosotros. La doctora María Vázquez, directora de la biblioteca, y el doctor Gustavo Ogarrio, escritor y académico y querido amigo también. Vamos entonces a abrir la conversación. Más o menos tendremos como una hora aproximadamente, y luego, como solemos hacer, abrimos el coloquio con los participantes. Se trata entonces de iluminar las claves y que nos permitan sopesar el significado histórico del magonismo, de esa tradición tan importante de pensamiento y de acción política, y cómo todo eso de alguna manera se resume en este espléndido proyecto que es la Casa del Hijo del Aguizote, que tengo el gusto de conocer a Diego de hace muchos años, y cada que hablo con él pues destila una enorme pasión por esto. Creo que lleva con gran dignidad la herencia de los apellidos que tiene, así que es un gusto que esté aquí con nosotros, Diego, y yo le cedo la palabra, y pues cuéntanos un poco cómo va el proyecto, cómo nace y hacia dónde va. Bienvenidos. Muchas gracias, Ismael. Pues bueno, traje algunas láminas. Creo que tal vez en una primera intervención de unos 10-15 minutos trataría de dejar asentado el proyecto en sus rasgos generales antes de profundizar, ¿no?, en alguna de sus pues, múltiples vertientes, tanto históricas como de un quehacer cultural pues ya bastante caudaloso, ¿no? Entonces, bueno, si usted puede ir pasando las láminas, dale. Ah, aquí me faltó una muy importante. A ver, síguele. Salta varias y vamos a ver si nos encontramos rápidamente con una fotografía que es muy importante. Sigue. No, bueno, vuelve al principio. Bueno, síguele. Debe estar por ahí perdida. Y si no, pues es un fallo ahí brutal de mi parte. Pero se los puedo describir y creo que puede ser. Ahí está, ya, esa. Esa foto es la que sirve de piedra de toque del proyecto en cuanto a su vocación, su genealogía, su origen, su trayectoria, su quehacer, su pasado y su porvenir, ¿no? Entonces me sirve mucho para justo asentar el tema. Esa fotografía se publicó en las páginas del periódico El Hijo del Aguizote. Hay que comentar brevísimamente que El Hijo del Aguizote fue una publicación semanal de carácter satírico en oposición a la dictadura de Porfirio Díaz, que apareció por primera vez en 1885 y se publicó con algunas interrupciones derivadas de la persecución y el acoso policiaco y judicial de la dictadura hasta 1903. ¿Qué mes? Ya no me acuerdo bien, me parece que junio, por ahí junio, ¿tú te acuerdas? Por ahí se publica el último número del periódico, y eso es pues asombroso, ¿no? Es una publicación que surge en la
infancia en realidad de la dictadura. Hay que tal vez sí elaborar un poquito más de 1885, qué era ese año, ¿no? Como ustedes sin duda recuerdan, Díaz llega al poder en el 76 después de un golpe contra el gobierno de Lerdo de Tejada, que buscaba reelegirse, designado, ¿no?, con la bandera del el plan de Tuxtepec, la revolución de Tuxtepec se llamó. Consigue exitosamente destronar a Lerdo de Tejada y quedar como presidente Porfirio Díaz en el 77 hasta el 80. Y del 80 al 84 gobierna su compadre Manuel González y se prepara su primera reelección no consecutiva del 84. Bueno, el hijo del Aguizote es del 85, ¿no? Entonces como que eso ya da una idea de cómo el periódico en realidad nace con la dictadura, ¿no? Y todavía, bueno, en el 85 pues el porfiriato no existía, ¿no? Hay una discusión jocosa de las etapas, las distintas etapas del que nosotros llamamos porfiriato, ¿no? El porfirismo, es decir, la etapa de apoyo entusiasta a este antiguo héroe de la República, Porfirio Díaz en sus primeros años, el porfiriato, cuando tal vez yo pondría la marca en 1892, cuando se empiezan a acentuar los rasgos autoritarios del régimen, y luego, bueno, cómo designar al último periodo. De ahí fue Luis González, si no me equivoco, quien acuñó el término del porfiriazo, ¿no?, que ya es el desplome de la dictadura, su decadencia, su colapso. Entonces, bueno, pues ese es del porfirismo, es de la etapa más joven. Aún están por definirse los rasgos netamente autoritarios, despóticos, ¿no?, del régimen. Todavía va a pasar y superar crisis muy importantes como la de 1892, cuando se conjugan muchos elementos de inestabilidad en el norte, en la frontera de Texas con Coahuila, están los revolucionarios Catarino Garza, Paulino Martínez, a quien hace apenas unas semanas se develó por fin una placa exaltando esta inmensa figura de pues, la familia liberal y jacobina mexicana. En 1892 hay protestas estudiantiles, como es muy bien sabido, en la Ciudad de México, mismas que hacen coalición con un movimiento obrero en gestación. Hay un comité obrero estudiantil que aparece ahí con algunos nombres que ya luego seguirán apareciendo como en la oposición a Porfirio Díaz. Hay revueltas campesinas. Friedrich Katz es el gran historiador, ¿no?, de todas estas inquietudes en el campo. De modo que el 92 pues, es un periodo de mucha inestabilidad que el régimen supera y de ahí sale consolidada en realidad la dictadura, ¿no? Entonces, eso estaba en el futuro todavía, ¿no? Ya no digamos 1903, lo que vendría después. Además bueno, El hijo del Aguizote debe su nombre a El Aguizote, que era una publicación que había sacado Vicente Riva Palacio como un periódico de oposición satírica al Lerdo de Tejada. Entonces ahí pues ya también se cifra la vocación, la tradición, la genealogía del hijo del Aguizote, ¿no? Aquí hay toda una historia que a mí me encanta platicar, que yo mismo he investigado. Les voy a poner algunos documentos de ejemplo de las fuentes para contar esta historia, de la relación entre Daniel Cabrera y Vicente Riva Palacio, del origen del hijo del Aguizote, pero ahorita no va a perder ahí. Es apasionante todo eso, es realmente una historia muy, muy sabrosa de platicar. Pero lo esencial aquí es que El hijo del Aguizote nace como El Aguizote, como un periódico cuya vocación es la oposición a un régimen específico y a un gobernante con nombre y apellido, ¿no? Así como El Aguizote de don Vicente Riva Palacio era contra el Lerdo de Tejada, el hijo del Aguizote de Daniel Cabrera nace contra Porfirio Díaz y así se mantendrá siempre. Claro que pues nadie, ni Porfirio Díaz se imaginaba en 1885 que la dictadura iba a durar hasta 1910, ¿no? Nadie, jamás. Entonces, pues el hijo del Aguizote nace contra un gobierno que se va a volver eterno en el poder, ¿no? No solamente eterno, además se va
a perpetuar en el sentido de construir bases políticas, ¿no? Una legitimidad verdaderamente monolítica y aplastante, ¿no? Contra su disidencia. Entonces, por todo eso es muy notable el hijo del aguizote, ¿no? Por plantearse como una publicación de oposición en un régimen autoritario y mantenerse en la oposición a pesar de todo, ¿no? A pesar de que ese gobierno que empieza con un golpe militar se convierte en una dictadura que se perpetúa, ¿no? En el poder. ¿Cuáles eran las banderas del hijo del aguizote? Bueno, sí se pueden reducir a unas cuantas. Principalmente la Constitución del 57. Como ustedes saben, bueno, la Constitución del 57, que es la Constitución de la generación de Juárez, de la Reforma, va a estar vigente a todo lo largo del porfiriato. Porfirio Díaz, por supuesto, va su legitimidad, por lo menos en la primera época, de ser el héroe de la República, que había vencido al enemigo francés, ¿no? Y ha salvado a la patria, ¿no? De sus enemigos y de sus traidores. Por lo tanto, era inconcebible que revocara la Constitución, que era el alma de esa república, ¿no? Y tuvo que construir una dictadura en torno, ¿no? Al margen, dándole vueltas informalmente, haciendo algunas reformas como se pudo, pero sin derogar jamás la Constitución del 57. Bueno, para su disidencia, evidentemente, la Constitución se volvió una fuente de crítica al régimen, porque la Constitución garantizaba, por principio de cuentas, la libertad de expresión, era una Constitución de carácter democrático y además profundamente laicista en su vocación. Y desde luego, bueno, pues una de las formas muy importantes que tiene Díaz para construir su poder político es construyendo una reconciliación con la Iglesia, las leyes de reforma y la agresividad del programa anticlerical de la República había sido una causa de muchísimas tensiones y polarizaciones, y es ahí donde él encuentra una manera de construir una armonía social, ¿no? Los republicanos, los liberales doctrinarios o jacobinos, entre los cuales se identificaría desde luego orgullosamente Daniel Cabrera, siempre criticarían este acercamiento o esta tolerancia que el régimen cultiva con la Iglesia Católica a pesar del texto constitucional, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dice la imagen, en realidad, ¿no? Claro que, bueno, se puede hablar mucho más de esta imagen. Esto es 1903, es decir, ya pasó todo, ¿no? Ya pasó la vida, es el último año del hijo de aguizote. Ahorita comentábamos aquí con María que una de las razones por las que finalmente se clausura el hijo del aguizote es precisamente por estos gestos que rompen de alguna manera con las reglas de la disidencia y con las reglas de la subversión, ¿no? Que Porfirio Díaz hasta cierto punto estaba dispuesto a tolerar. Por ejemplo, siempre las caricaturas del hijo del aguizote venían firmadas con seudónimo, lo mismo que las piezas literarias. Y en la única, por cierto, fotografía que se publica en sus páginas, pues están estos opositores mirando a la cámara, ¿no? Ya no ostentando la máscara parcial y simbólica del seudónimo, sino descubriéndose, ¿no? Y encarando al dictador. El enunciado de la Constitución ha muerto, pues se lee de una manera muy sencilla. Significa que el gobierno es una tiranía, porque cualquier gobierno que gobierne al margen de la ley es un gobierno tiránico. Y ellos que aparecen en los balcones son redactores del hijo del aguizote, son muchas más cosas, en realidad son futuros revolucionarios. Aparecen como deudos de la Constitución, y este gesto pues significa también reclamar para sí o ostentarse a sí mismos como herederos de una genealogía liberal. Al centro está el retrato de Porfirio Díaz, a la izquierda el de Valentín Gómez Farías, a la derecha muy borrado entre esas dos banderas, el de Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces ellos están diciendo, nosotros somos los herederos de la tradición liberal y por lo tanto los deudos, ¿no?
dolientes, ¿no?, de la muerte de la Constitución, que significa la tiranía de Porfirio Díaz. A la derecha, a la extrema derecha nuestra y a la extrema izquierda suya, aparece Enrique Flores Magón, que es mi bisabuelo. Y bueno, digamos, creo que ya me extendí mucho en esta, que quería hacer una introducción general. Digamos que para dejar asentado el tema y tal vez circular la palabra antes de retomarlo otra vez para aterrizarlo en el proyecto cultural, en el Enrique Flores Magón, decía yo, es el de la derecha, le sigue su hermano Ricardo, todos son jovencísimos en esta foto, tienen 24, 26, 27, 28, creo que Ricardo tiene 29 o 30, y es el más viejo de la foto, me parece, porque no aparece Camilo Arriaga, no estoy muy seguro de por qué. Todos ellos, Enrique, entre sus papeles, al final de su vida, después de la revolución, después del exilio, ya en México, muchos años después, conservó de manera pues, bastante milagrosa y heroica un acervo documental muy importante, muy voluminoso, muy interesante, muy rico. Y esta fotografía es uno de tantos documentos, miles de documentos que hay ahí. Y en particular esta foto tiene al reverso un apunte del mismo Enrique, donde establece el domicilio, donde se toma esta fotografía. Tal vez sepan ustedes que me parece que en el aniversario, en el centenario de la consumación de la independencia, José Vasconcelos, secretario de Educación en el gobierno de Álvaro Obregón, propuso renombrar las calles, del centro histórico, bueno, de la Ciudad de México en aquella época, con los nombres de los países, de las repúblicas hermanas que habían, ¿no?, reconocido, de las primeras en reconocer al México independiente, y así cambiaron todos aquellos nombres y se borró, lamentablemente, para nosotros los nostálgicos, la nomenclatura novohispana que hasta entonces había prevalecido, ¿no? Entonces, esta calle, que ahora se llama que desde entonces se llama República de Colombia, antes se llamaba Chiconautla. Y además, bueno, pues sí era una ciudad netamente barroca, ¿no? Entonces, cada cuadra cambiaba de nombre. La primera cuadra entre lo que ahora es Brasil y Argentina se llamaba Cochera, la segunda Chiconautla, y ese era el hermoso nombre que llevaba la calle hasta los años 20. Y este Enrique, que sobrevivió a pues, todos ellos, yo creo, ¿no?, me parece, salvo Soto y Gama, posiblemente. Tuvo el cuidado de anotar al reverso que ahora era República de Colombia número 42, y por ese motivo tal vez si puedes poner la siguiente. Sáltate varias. Síguele. Ahí. Hace, ya no me acuerdo cuánto tiempo, toda la vida me parece, me acerqué por pura curiosidad con mi papá a ese domicilio, pues nos encontramos con eso, con esa ruina tétrica, pavorosa, y pues algunos elementos de la fachada que no dejaban lugar a dudas de que se trataba del mismo edificio de la foto de 1903, algunos elementos de herrería, de cantera, y dijimos, sí es, ¿no? Y ahí surgió la idea de en algún momento, en alguna oportunidad, con alguna vida que nos sobrara, promover que se rescatara para servir de domicilio, de casa, de sede, de caja de resonancia a los mismos papeles de Enrique donde se encontraba la fotografía, ¿no? Bueno, pues eso que ven, les puedo contar, ahí sí prometo en un párrafo la historia del edificio, que es la de cualquier edificio en realidad de esta parte del centro histórico, además ya marginal, ¿no? Siempre ha sido marginal. Esto es en una zona que siempre ha sido colchón entre la ciudad española y señorial y los barrios indígenas en la colonia, el arrabal proletario durante el México independiente del siglo XX, que es Tepito. Entonces, después del sismo del 85, después de vivir una vida anónima y humilde de un edificio cualquiera del centro histórico, fue vecindad, taller, comercio, todo lo que se puedan imaginar. Vino el sismo del 85, el gobierno decidió expropiarlo, y cuando nosotros lo encontramos, ya no sé, ahí creo que ya no aparece, había una placa que decía que era propiedad del Departamento del Distrito Federal, y fue una clave importante, porque dijimos, bueno, tal vez no es del todo descabellado, ¿no? Aunque sí lo es por todo, ¿no? Uno ve esa foto y es una locura, ¿no?, la idea.
tal vez ese elemento es el único que cabe aquí de racionalidad. Además, desde luego, bueno, la foto de 1903, que era un aliado potentísimo, ¿no?, en esa propuesta. Si quieres, le dejo ahí como los antecedentes y podemos, no sé, circular la palabra o tú dirígenos. Claro, ay, perdón, claro que sí. Pues no sé, Gustavo, María, si nos quisieran hacer algún comentario, perdón, para caracterizar históricamente, socialmente, literariamente, pues este proceso tan importante que fue el magonismo y el proyecto del hijo de la Huizote. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Creo que es para mí un honor estar en esta conversación con ustedes, con Diego, que ha hecho un trabajo, una labor titánica de recuperación, actualización y sentar las bases para la reinterpretación de lo que es la figura no solo de los hermanos Flores Magón, sino del magonismo, del anarquismo mexicano, del Partido Liberal y la herencia de libertades y de pensamiento emancipador que hay en todo esto. Claro, es una tarea titánica, abismal. Se ha hecho muchísimo también, aparte de lo que ha hecho Diego, ¿no?, con este proyecto del cual les está hablando. Hay mucha investigación, porque yo creo que la figura del anarquismo mexicano, en su vocación antitiránica, pero también como el gran antecedente de nuestras libertades en el siglo XX, de nuestras libertades en términos de derechos laborales, en términos de derechos políticos, en términos de litigios ante el Estado, porque hay que recordar que Regeneración en su primera etapa nace de la necesidad de enfrentar jurídicamente al Estado, de que se fueran documentando las injusticias que ocurrían, no desde el ámbito del Poder Ejecutivo, de la dictadura de Porfirio Díaz, sino lo que ocurría en los tribunales, en la vida cotidiana de los tribunales. Yo en ese sentido creo que a mí me parece que, sin ser yo un experto en el tema, hace falta mucha investigación desde el lado del derecho sobre este periodo tan importante de la construcción de un pensamiento político libertario que parte del derecho y de intentar darse una legitimidad desde las leyes, ¿no?, a un proyecto revolucionario. Eso puede parecer paradójico, porque todo proyecto revolucionario parece que aspira a romper un orden, aspira a instaurar otro. Y en este caso, la evocación de la Constitución del 57 como un legado de libertades, la denuncia permanente de que eso que ya era una dictadura en 1900, está incumpliendo la ley, es una forma muy particular en que el anarquismo mexicano se transforma en el gran precursor de la Revolución Mexicana. Eso a mí me llama la atención. Y también quizás otra idea que quizás se las dejo ahí, porque creo que es importante preguntarse qué uso tiene la historia. La historia no se detiene. Muchas veces yo doy clase en licenciatura sobre pensamiento latinoamericano, historia de América Latina, tratando siempre de hacer esta relación entre lo que ha pasado en México y la dimensión latinoamericana de los procesos políticos en México, en el cual el magonismo juega un papel importantísimo, porque yo creo que el anarquismo mexicano es de las ideologías y de los proyectos políticos más ambiciosamente y naturalmente internacionalistas, ¿sí? Si bien el villismo tiene un impacto importante en América Latina, Zapata tiene también una recepción muy, muy notable en la Revolución Mexicana en general, tiene una repercusión en América Latina muy potente, ¿no? El mismo Mariátegui, este gran escritor marxista peruano, comenta la revolución a través de sus novelas, a través de Los de Abajo de Mariano Azuela, y trata de identificar cómo él ya ve muy tempranamente, en 1927-28, antes de morir, que la parte revolucionaria popular, social, siendo derrotada, es una gran derrota para América Latina en un proyecto emancipador que no repitiera el modo de dominación de las oligarquías del siglo XIX. Eso Mariátegui lo ve muy, muy bien y lo comenta con una gran precisión. ¿Cuál es qué uso le damos a la historia? ¿Por qué estamos aquí incluso discutiendo en un espacio como la Cámara de Diputados? ¿Por qué se están haciendo ediciones? Se están lanzando, el sello editorial de la Cámara está lanzando ediciones sobre magonistas, viene la edición de la primera etapa de Regeneración, ¿no? A mí ese uso de las cosas en la historia o en las coyunturas
no aparecen, yo creo, de la nada, ¿no? Lo que yo creo es que en los momentos de crisis, en los momentos de cambio de régimen, el pasado vuelve de otra manera. El pasado es evocado de manera siempre distinta. Quizás ahora el magonismo y el anarquismo mexicano, porque ya también tienen una larga trayectoria en la historiografía mexicana ya del siglo XX, porque se ha trabajado bastante, eso no quiere decir que se agote, es tal el universo de estas figuras, este movimiento político, este programa político, esta ideología, que yo creo que va a pasar mucho tiempo para que podamos en realidad lograr la publicación del corpus fundamental de todos estos textos. Bueno, Diego, yo eso lo sé por Diego, porque he tenido la oportunidad de colaborar en estas ediciones y la verdad es que no se va a acabar de publicar todo lo que hay. Sin embargo, es muy importante que generaciones, estas generaciones jóvenes y medianamente jóvenes, quizás un poco menos viejas que yo, ¿no? Yo voy a cumplir 50 años, van a entrar en contacto de otra manera con este legado emancipador que se da precursor de la Revolución Mexicana. Yo creo que el cambio de régimen, ¿no? Independientemente de cómo se vaya a dar en México, si se consolida un cambio de régimen o no, toda la situación de crisis que vivimos en los últimos años en México, esta expresión popular y social la cual estamos apenas definiendo qué va a pasar, es un gran caldo de cultivo para hacer un uso político de la memoria. Y yo creo que los Flores Magón son, entre otras figuras de otros pensadores y protagonistas de procesos como el de la Revolución Mexicana, van a ser importantísimos para pensar las libertades del siglo XXI, ¿no? Van a ser importantísimos ante la crisis del mundo laboral, por ejemplo, de la precarización a la que todos estamos sometidos en esta etapa, la herencia de las libertades y de los derechos laborales, la herencia de los derechos políticos a los que da lugar, primero el derecho de la cuestión de la no reelección, que es una cuestión fundamental, que nos sirve ahora para pensar el debate de la no reelección en el cual estamos metidos desde hace algunos años, ¿sí? El papel de la justicia, la justicia desde el Estado, porque si bien el Estado es la figura que institucionalmente tiene la capacidad de dar justicia, la justicia no solo brota del Estado. Y esto es una lección que se aprende con los Flores Magón y con esta primera etapa de regeneración. Hay justicia social, hay una justicia que aunque no sea ley, es legítima, ¿sí? Claro, la ecuación esta de la Constitución ha muerto era que aunque hubiera un fundamento jurídico legal, no había justicia. ¿Sí? Entonces la justicia no le pertenece solo al Estado, le pertenece también a la sociedad y la sociedad pelea por justicia. Y yo creo que México en los últimos 10 años, a partir quizás del momento de quiebre que significa Ayotzinapa, la exigencia de justicia radical, ¿no? Nos están diciendo otra vez que la justicia no va a venir del Estado y que más le vale a los gobiernos que están ahora que la justicia venga del Estado, ¿no? Yo creo que es infinito el mar de posibilidades que tenemos para reflexionar sobre el legado de los Flores Magón, la actualidad, ¿no? Yo creo que no hay reconstrucción del pasado sin reinterpretación de ese pasado. No solo es una labor de establecer otra vez esos corpus textuales, de ponerlos al alcance, de leerlos. Eso ya en sí implica una necesidad de reinterpretar ese pasado. Entonces, yo les dejo estas ideas, traigo más, pero voy a ser moderado con el tiempo y me gustaría ver si podemos platicar de esto. Gracias. 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 Esta tarde es un gusto darles la bienvenida a la Biblioteca Legislativa. Bienvenidos todos. Bienvenido este maravilloso panel con Diego Flores Magón, Gustavo Garrio y nuestro querido Ismael Carballo. Gracias por acompañarnos. Estamos sin duda, como ya mencionaron Diego y Gustavo, revisando las raíces de un pasado que nos concierne, de un pasado que nos define y que nos da sentido en este momento. Esa es la pertinencia de volver a esta historia de profunda raigambre histórica que es
El hijo del aguizote, el aguizote, y ahora pues el nuevo proyecto que es un fruto pues sí, de Honda Raigambre, que es la Casa del Aguizote. Recordaba ahora que mencionabas las raíces de palabras antiguas, el origen de la palabra aguizote, ¿no? Que es justamente atl, agua, istli, espina. Tenemos ya allí también una referencia hacia un pasado, hacia una raíz. Y bueno, yo traigo una serie de imágenes que no voy a proyectar ahora porque creo que es más pertinente escuchar a Diego, pero sí me gustaría volver a algunos atisbos de lo que fue el aguizote, de lo que fue el hijo del aguizote, en esos finales del siglo XIX, en esos inicios, en 1885, como decía Diego, porque el aguizote sin duda y luego el hijo del aguizote son fundamentales en la historia, no solo del periodismo en México, sino en la historia cultural también. Son un parteaguas, un quiebre en cuanto a formas, en cuanto a perspectivas, en cuanto a pulsiones sociales que finalmente terminaron siendo parte de lo que fue el quiebre entre el siglo XIX y el XX y el fin de la dictadura de Díaz. Sí, efectivamente comentábamos cómo cuando los Flores Magón se integran al proyecto del hijo del aguizote, cómo ese proyecto adquiere una intensidad que hasta entonces no tenía, que sí continúa con una fuerza que tenía y una identidad desde que lo fundara Daniel Cabrera, pero sí, el hijo del aguizote sin duda fue fundamental en esa ruptura, en ese momento finisecular, en 1902, cuando se integran los Flores Magón al proyecto. Y de allí me parece interesantísimo ver desde esa perspectiva cómo ahora en 2019 todo ese recorrido adquiere un significado en este momento histórico tan significativo. Quisiera preguntarles qué consideraciones les merecería el hecho de digamos, analizar comparativamente la forma en la que el régimen de la revolución institucionalizada, cómo se apropió del magonismo. Yo creo que es muy complejo, son muchas décadas desde luego, pero bueno, ¿qué les sugiere? ¿Cómo el régimen de la revolución institucionalizada se apropia del magonismo como uno de sus antecedentes? Un poco lo que hace don Arnaldo Córdoba, ¿no? La ideología de la Revolución Mexicana, ahí aparece el magonismo como uno de los antecedentes. Entonces, la comparación sería, ¿qué ocurre con eso? ¿Y cuáles son las posibilidades que se abren ahora con este gobierno, que de hecho surge de un partido cuyo principal órgano de difusión recupera la regeneración de los Flores Magón, ¿verdad? Es decir, hay quizá una más orgánica relación entre el magonismo y el movimiento actual que llega al poder, y cuál es la comparación que se puede hacer con la forma en la que el régimen de la revolución institucionalizada utilizó al magonismo. ¿Qué les sugiere esto? Porque es una dialéctica interesantísima, ¿verdad? Porque claro, el anarquismo es una corriente política que está de alguna manera contra el poder, ¿verdad? Contra el Estado en sus momentos más radicales. Y entonces ahora, desde el poder, ¿qué dialéctica se activa ahora? ¿Qué le sugiere? Bueno, yo podría hacer un comentario de la primera parte de la pregunta para empezar. Es un tema complejo y fascinante. Es un poco el tema de la historia, ¿no? Del Partido Liberal Mexicano, en realidad. ¿Cómo se narra? ¿Quién narra y para qué esa historia, no? Y la respuesta no podría ser simple de ninguna manera, ¿no?
Y me sirve tal vez para comentar también aquí algunos de los proyectos que estamos haciendo con la Cámara, que es importante, y puso nuestro querido Gus algunos de los libros que hemos sacado con la Cámara de Diputados. Entonces, tenemos varios proyectos que ya hicimos, que estamos haciendo y que vamos a hacer de carácter bibliográfico en la vertiente editorial del proyecto de la Cámara de Diputados. No me voy a extender sobre ellos en este instante, salvo en uno que se me hace interesante para contrastar la pregunta que formulas ahora, que es una colección de testimonios de viejos militantes del Partido Liberal Mexicano. Es una mezcla interesante de entrevistas, semblanzas y testimonios individuales. Y un poco lo menciono porque creo que en el caso del Partido Liberal Mexicano sí hay una dinámica muy contrastada, también difícil de entender si uno no asume un ejercicio como historicista, ¿no? De ponerse, tratar de imaginarse el México de los años 20, por ejemplo, ¿no? Pero el México de los años 20, inicial, creo que se está yendo la batería, tal vez, ¿o qué hago? Una agitada, así ya, ¿no? Una sangoloteadita y ya funciona. Pongamos por caso los años 20, ¿no? O sea, por ejemplo, en los años 20 sucede una cosa muy interesante, y ahí tal vez si podemos ir al inicio nuevamente de la presentación. Ahí está. Dale, 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 dale. Más, 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 más. Ahí. Esta y la siguiente imagen. Y si quieres verlas cambiando, ¿no? Esas últimas dos imágenes son bien interesantes. Una es del regreso de Enrique Flores Magón a México, ¿no? Enrique regresa deportado de Estados Unidos en 1923. Y el otro, dale para atrás. Y el otro es, la anterior, el regreso de Ricardo Flores Magón a México, o en realidad el cuerpo de Ricardo, ¿no? Y a mí se me hace una serie muy interesante porque en realidad, y tenemos, ¿no?, esa serie de fotos y de correspondencias, yo creo que de las pocas fuentes, ¿no?, sobre ese proceso dramático del retorno del cuerpo sin vida de Ricardo, es que comienza una vida mitológica del personaje, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un forcejeo entre distintos grupos o cuerpos políticos que se disputan los restos de Ricardo como si fueran ya las reliquias de una parte de la sacralidad de la Revolución Mexicana, ¿no? Por un lado están los anarquistas, Enrique entre ellos, que rechaza, por ejemplo, el que la Cámara de Diputados de aquella época, del gobierno de Álvaro Obregón, intervenga, facilite y financie el retorno del cuerpo de Ricardo. Y por el otro, aliados, viejos militantes del Partido Liberal Mexicano, que no les parece mala idea, en parte porque quien promueve ese patrocinio del Estado finalmente es Antonio Díaz Soto y Gama, anarquista de en su época, sale en la foto de 1903, viejo correligionario, ¿no? Entonces, a mí se me hace como un buen ejemplo de cómo desde entonces, ¿no?, ya hay una contradicción y una complejidad en lo que va a ser una especie de legado, por lo menos simbólico y mitológico, del Partido Liberal Mexicano, una disputa por la cuestión de a quién pertenece en realidad, ¿no?, ese amuleto, ¿no?, de la revolución que es el cuerpo de Ricardo. Y yo creo que esa tensión y esa paradoja no se extingue más, ¿no? Por un lado, evidente, y hay ahí otra situación paradójica que es, y por esto citaba el libro de los testimonios que vamos a dar a la imprenta en las próximas semanas, y es un librazo, la neta es un librazo, o sea, es para las bibliotecas, o sea, Sale en el Consejo ya Editorial. va a salir. Consejo Editorial. Sí. Muy bien. Yo creo que 90% más del libro es totalmente inédito, ¿no? Y son los sujetos hablando de sus participaciones, ¿no? Hay unas joyas absolutas, ¿no? Entrevistas que se hacen en los años 20, etcétera, que no se habían publicado, yo no entiendo bien por qué. Entonces es un golazo. ¿El libro? Testimonios de viejos militantes, no me acuerdo bien el título
precursores de la Revolución Mexicana, ¿no? Que ya en el título, bueno, se asume parte de la paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, creo que estoy hablando con desorden. Voy a hacer dos últimas observaciones antes de pasar la palabra. Otra es, lo de los años 20, ¿no? En los años 20 nadie, en realidad, reconocía, ni celebraba, ni cantaba, ni a Ricardo, ni al Partido Liberal Mexicano desde una posición oficial, ¿no? La primera persona en hacer un discurso de alabanza a Ricardo como revolucionario, Soto y Gama, desde la Cámara de Diputados. En los años 20, en realidad, quienes preservan la memoria de Ricardo y empiezan a publicar libros con sus textos son los viejos anarquistas. Por ejemplo, Nicolás T. Bernal, el más joven, el último, digamos, de los miembros del PLM, y aquí nuevamente las paradojas, ¿no? Con apoyo financiero de la Secretaría de Educación Pública y de la Cámara de Diputados también, publica, sin reconocerlo, por supuesto, los primeros libros de textos de Ricardo, importantísimos, ¿no? Hasta los años 60, que hay una nueva generación que se apropia de la tradición y del simbolismo del PLM, son los textos en los que esas generaciones de los años 30, 40, leyeron a Ricardo, a Práxedis Guerrero, los hace Nicolás T. Bernal. Y un poco a lo que voy es, hay una cuestión ahí que sí, definitivamente el Estado, para construir la narración oficial de la historia nacional, asigna un lugar específico al Partido Liberal Mexicano que no deja de estar lleno de imposibilidades y contradicciones, ¿no? Que es el de precursor de la Revolución Mexicana. De esa manera se incorpora, digamos, a el fresco, ¿no?, de la historia nacional. Y no obstante, pues a un costo muy alto, ¿no? Al costo posiblemente del contenido del programa revolucionario del Partido Liberal Mexicano, y no me refiero al de 1906, que hasta cierto punto sigue siendo bastante asimilable a la tradición liberal, y así, yo qué sé, Reyes Heroles y toda esta tradición lo integra, ¿no?, a esa narración, sino a la parte netamente anarquista del partido, que se manifiesta de una manera mucho más directa y patente después, ¿no? Y ahí lo que yo diría, bueno, pues claro que es inasimilable, en la medida en que a mí me parece que se puede afirmar que en realidad el Partido Liberal Mexicano es la única corriente anticapitalista de la Revolución Mexicana, ¿no? Y en esa medida, bueno, tiene una excentricidad muy difícil de incorporar, y además tiene una condición transnacional, como bien decía Gustavo, ¿no? Es un movimiento que se nutre mucho de mexicanos en Estados Unidos, mexicanos migrantes y otros exiliados en Estados Unidos, y que articulan una revolución desde Estados Unidos a partir de 1906. No eran precursores de la Revolución Mexicana tanto como participantes de la Revolución Mexicana y revolucionarios de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, en esa designación de los precursores, pues hay un poner aparte, poner antes, poner un poco al margen, al mismo tiempo que en la génesis, ¿no?, de la revolución. Entonces, bueno, es una operación neutralizadora hasta cierto punto, ¿no?, del legado del PLM. Y lo que yo dejaría como comentario final de esta parte es que pues, las paradojas están por todos lados. También es muy cierto que la integración de la historia o de la aportación del Partido Liberal a la Revolución Mexicana es obra de los mismos veteranos del Partido Liberal Mexicano. Y eso se nota muy claramente en esta colección de testimonios, donde ante no solamente el olvido, la hostilidad del gobierno tanto de Obregón como de Calles y de pues, los gobiernos del Maximato, hay una política que persiguen los antiguos miembros del PLM de que fuera reconocida la aportación del Partido Liberal Mexicano para las conquistas de la Revolución. Entonces ellos también son autores de, pues digamos, el mito precursorista, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es una cuestión ahí muy compleja. La segunda parte de la pregunta, y le paso la palabra a quien quiera abrir ese otro Sí, tema. porque aquí también es interesante ver qué relación hubo en su momento entre el magonismo y el zapatismo, quizá a través de muy Soto y interesante, Gama, sí. y cuál es la que puede haber hoy entre este magonismo de ahora con el neozapatismo, que precisamente está oponiéndose
algunos proyectos del gobierno actual, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ahí eso también ilumina cosas interesantes. Gustavo, no sé qué puedas. Bueno, es, como decía Diego, una reflexión muy compleja que sí requiere algunos matices para entender quizás lo fundamental. Yo creo que la apropiación de las ideologías más radicales de la Revolución Mexicana se da en la parte integradora ya de la construcción del Estado postrevolucionario y no se da en los primeros gobiernos que todavía están enfrentados en proyectos, ¿no? Claro, ¿no? Y hay que ver, esa es una característica, a veces México se entiende mejor, yo insisto, desde América Latina. ¿A qué voy? A que en ese momento los gobiernos populistas, en el sentido más, utilizando la palabra populista no como peyorativa, sino como una categoría analítica, sociológica, ¿no? Estos proyectos de Estado, de nación, de gobierno, tuvieron una capacidad muy amplia de integración de ideologías muy contradictorias. ¿Sí? Y me refiero a los gobiernos de Getúlio Vargas en Brasil, el de Perón en Argentina y el de México, ¿no? Con Cárdenas. ¿Y esto qué implicaba? Que muchas de la configuración de ese estado del cual dependemos fuertemente todavía, de ese estado de bienestar, como le llaman ahora, tuvo que conciliar aspectos sumamente que venían ya etiquetados en las exigencias de la Revolución Mexicana. Luis Villoro tiene un libro muy bonito que se llama En México entre libros, donde hace una reflexión filosófica política sobre este momento del cardenismo. Lo han hecho muchos otros historiadores, pero a mí me gusta la parte conceptual, como para entender cómo interpretar lo empírico, los procesos, ¿no? Ya en clave política. Y yo creo que, si bien yo creo que el legado, la reinterpretación y la inserción del magonismo, de los precursores, la tendencia a identificarlos como precursores de la Revolución Mexicana, fue un discurso que se da ya a partir de los años 30. Yo creo que esta capacidad integradora se experimenta más fuertemente con el zapatismo, más que con los magonistas, ¿no? Hay una apropiación de Zapata por parte del Estado y de las instituciones, que va también en otra frecuencia muy distinta a los movimientos campesinos, que tienen una línea que nunca se concilia con el Estado, ¿no? La rebelión jaramillista, ¿no? De finales de los 50, de los 60, el asesinato de Rubén Jaramillo y de toda su familia, dan una idea clara, claro, dan una idea clara de que eran divergentes, ¿no? Que había eso lo dice muy bien Armando Bartra en este librito clásico de Los herederos de Zapata, ¿no? Yo creo que con el magonismo es muy incómodo, es muy difícil de integrar a una ideología de Estado, precisamente por esto que dice Diego, porque es un movimiento antiestatal. Sí, hay nada más una nota a pie de página, es que me acabo de acordar, pero la anécdota creo que lo dice mucho, esta cuestión de cómo la historia se va reinterpretando y es prácticamente infinita las posibilidades de reinterpretarlo, porque yo recuerdo que precisamente en Cámara de Diputados, por alguna razón, no recuerdo cuál, vine yo en 2008, cuando estaba el interés del gobierno por disolver Luz y Fuerza del Centro. Y entonces estaba el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas muy beligerante, etcétera. Y había un plantón aquí afuera de la Cámara, del ESME, ¿no? En pie de lucha, etcétera. Lo interesante, lo raro, lo sui generis de esto es el hecho de que en el plantón estaban las fotografías pues consabidas, ¿verdad? Clásicas, como procede Marx, Lenin, creo que el Che Guevara y Adolfo López Mateos. porque López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Sí. Y entonces, claro, desde otras coordenadas hubiera sido una aberración, ¿verdad? El propio López Mateos, yo creo que de cualquier otra, se ha de haber removido en su tumba, ¿verdad? Está al lado de Marx o de Lenin, aunque bueno, López Mateos decía que él era el presidente, estaba a la izquierda de la Constitución, algo así, ¿verdad? Él era amigo de Ramírez y Ramírez, etcétera, ¿verdad? Pero claro, tiene que ver con esto, con cómo la historia pues la vas interpretando según la dialéctica del poder, quién vaya llegando al poder, ¿verdad? Bueno, perdón, era la nota a pie de página, sí. Y nada más rápido para terminar. Y sí, yo creo que hay que identificar conceptualmente la capacidad integradora del Estado postrevolucionario en el momento de Cárdenas y hacia adelante, porque los estados latinoamericanos empiezan a tener
son tan complejos. Por eso es muy difícil entender cómo el peronismo tenía en el 45 tendencias neofascistas, fascistas en ese momento, y al mismo tiempo tenía en otro momento capacidad de integrar movimientos revolucionarios que venían que venían de la Iglesia Católica, de juventudes católicas. Entonces, bueno, ese monstruo de 1000 cabezas que era, pues es la capacidad de los estados populistas de integración. Yo creo que ahora vamos a vivir un momento parecido. Vamos a vivir un momento de integrador, ¿no? Donde nos tenemos que estar moviendo en términos conceptuales y políticos en una ambigüedad que todavía no está clara, vaya. O sea, a veces las doctrinas políticas trabajan sin el elemento de la ambigüedad, que es fundamental para entender la historia, los matices, ¿no? No es tan sencillo dar cuenta de una ideología como si fuera una doctrina acabada, ¿no? Porque estas doctrinas no están acabadas. Entonces yo creo que en ese contexto es bien interesante qué va a pasar con un movimiento, con unas figuras, con una serie de ideologías que son anticapitalistas y antiestatales. O sea, ¿cuál va a ser el punto ahí de quiebre o de integración? Porque por lo regular estas tendencias, aunque sean desde fuera del Estado, terminan modificando al Estado. Eso es lo interesante, no están nada más ahí como yéndose por otro lado, paralelo al Estado, están presionando al Estado, están dando la vida por modificar, por no tener Estado, por reconfigurarlo o por exigirle que esté en el marco de una ley, ¿no? Aunque el magonismo y el anarquismo avanza a una ideología mucho más elaborada ya, ¿no? Después ya en los años previos a la Revolución, y yo creo que ahí se va a ver esa capacidad, ese conflicto antagónico muy interesante que vamos a estar viendo en los próximos años, y lo cual va a definir, ¿no?, cuál es el destino de la recepción desde el estado de los Flores Magón, y también cómo se está reactivando en movimientos que también son anticapitalistas y son antiestatales, como el zapatismo. El zapatismo de ahora. De ahora, el neozapatismo, digamos. Ahí ¿Sí? ves ahí los magonistas. Sí, sí, absolutamente, sí, sí, sí. Y yo creo que no es ninguna novedad porque muchas tendencias de izquierda, radicales, el Partido Comunista, se apropiaron del legado de los Flores Magón. Ahí está esa notable, muy poco leída ahora, ese guión cinematográfico de revueltas en los años 60 que se llama Tierra y Libertad, y en donde él arma una imagen ficticia donde se conocen, ¿no?, Ricardo Flores Magón y Zapata, ¿no?, y donde Otilio Montaño es el que los presenta, según esto, y ahí se ve muy claramente cómo los comunistas de los años 50 y 60 estaban apropiándose del legado, estaban reconsiderando el legado de los Flores Magón, ¿no? Perdón, María, adelante. Sí, yo quisiera volver a esta fotografía que pusiste aquí, porque creo que efectivamente nos dice mucho de esa cualidad diversa y mucho más allá de estructuras del magonismo. Creo que efectivamente está muy vinculada con el anarquismo, con el viejo Bakunin, está muy vinculada con el problema nacional de Mariátegui, que ya mencionaba Gustavo, pero es mucho más allá de eso, es mucho más allá de revolucionaria o liberal o incluso anarquista. Creo que por eso su trascendencia, porque va más allá de las estructuras de estas determinadas propuestas ideológicas para construir su propia propuesta. Yo en ese sentido me atrevería a preguntar, sin estar moderando esta mesa, me atrevería a preguntarte, Diego, en este momento el magonismo, ¿qué es lo que trae a este momento histórico? Viendo que ha traído a tantos momentos históricos fuerzas, impulsos, ¿qué es lo que trae ahora al México contemporáneo? Bueno, es una respuesta es una pregunta inmensa, ¿no?, que yo no creo poder preguntar. Tal vez podría evadir elegantemente diciendo que yo lo que puedo aportar ahí es un archivo, ¿no? Un poco, ¿no?, como retomando ideas, diciendo, coincido plenamente con Ismael. Lo que yo diría, para retomar algunas de las ideas que planteabas, es el pasado está inacabado, o puesto de otra forma, el pasado es tan inestable como el futuro en realidad, ¿no? Es decir, está por
cambiar de forma, ¿no? Por sorprendernos, por contradecir lo que creíamos haber entendido, ¿no? Y en esta fuerza del pasado, en esta capacidad en realidad subversiva del pasado, ¿no? Para desestabilizar nuestra comprensión de la historia, pues el mejor aliado ahí es el archivo, ¿no? Entonces digamos que para una pregunta como esa tan grande que planteas y que desde luego me parece necesario asumirla, ¿no? Asumirla sin apresurarse tal vez a contestarla. Hay que asumirla con apertura y de la mano de la enorme complejidad del pasado y de su mejor representación, que es el archivo, igualmente complejo, igualmente difícil de integrar, es decir, el archivo es difícil de representar, tanto como el mundo, en virtud de su enorme complejidad, ¿no? Entonces yo creo que ante esa pregunta inmensa que se abre, que no solamente pones tú sobre la mesa, sino que pone, ¿no? El presente, este momento histórico, aún por definirse, ¿no? En realidad, en sus rasgos principales, pues la respuesta me parece que ha de ser, por un lado, la apertura y por el otro, la complejidad del pasado, ¿no? Y por lo tanto, el archivo, necesariamente, ¿no? Entonces digamos que creo que ahí pues es interesante, y ahí sí, respondiendo ya como de manera directa y concreta, ¿no? A qué va a pasar, por lo menos en términos del pasado, la historia, el archivo, la memoria, en esta coyuntura con relación al Partido Liberal Mexicano, yo sí puedo decir desde ahorita que hay un interés genuino, grande, importante y del que espero que se deriven muchos buenos productos intelectuales que sirvan para asumir con responsabilidad y temeridad, ¿no? La amplitud y la complejidad de la pregunta, ¿no? Libros, exhibiciones del archivo mismo, ¿no? Y Eso sí. nos lleva de hecho al terreno ¿por qué no nos explicas concretamente qué es lo que hacen ahora? Porque creo que ahí pones en el subtítulo… Archivo, imprenta y museo, ¿no? Exacto, archivo. Sí. ¿Por qué no nos explicas un poco qué es lo que hacen y hacia Vale. dónde se dirige Órale, pues. el plan de trabajo? Me parece muy bien. de la casa? Entonces, si podemos ir hasta el principio de la presentación. Y esto me sirve mucho como para también pues darle color y textura a la colección, ¿no? Si puedes ir pasando los diapositivas. Ahí, por ejemplo. Estos son el archivo que son los papeles de Enrique, debe de tener por ahí de unas 12,000 entradas en su parte documental. Esto es cartas, borradores, yo qué sé, una gran variedad de documentos. Traje una selección de una media docena para dar una idea de esa vastedad, ¿no? El periodo que cubren estos documentos ha de ir de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. Y no solamente son los papeles de Enrique, que es quien finalmente lo custodia y lo conserva, lo resguarda, ¿no? Y lo hereda. También por la antigüedad de pues, la familia. En esencia es un archivo familiar, claro, pues una familia marcada, profunda, yo diría fatídicamente, ¿no? Con el signo de lo político y desde un periodo tempranísimo, ¿no? Tan temprano que es verdaderamente pasmoso. Citaría, por ejemplo, si puedes poner la siguiente. La siguiente. La siguiente. No. No traje, creo. A ver, ¿puedes poner la siguiente? No. La siguiente. No. No traje una colección de poemas, por ejemplo,
totalmente desconocidos, ¿no? Fuera de quienes hemos estado ahí en contacto con Nacho. Los puse en una exhibición que me invitaron a hacer en el Museo de la Revolución el año pasado. Pero en fin, se los platico. Pensé que había traído algunas imágenes, las quité al final porque ya me parece excesivo de todos. De toda la familia, es una guerra de amor, sí. De versos, dedicatorias, dibujitos que se dedican todos contra todos. El papá, los hijos al papá, los hijos a la mamá a los hijos, en ocasión de los cumpleaños fundamentalmente, ¿no? Y hay uno en especial que, bueno, a mí me parece increíble, que se conserve por un lado y luego lo que dice, que es un poemita que le compone Jesús Flores, así habría ido él por la vida, ¿no? De no haber sido por sus hermanos, Jesús Flores. El Flores Magón, yo creo que fue hasta Regeneración que ya se los empieza a conocer de esa manera. Jesús, que es el mayor, ¿no? Son 3 hermanos, Jesús, Ricardo y Enrique. Jesús nace en el 72, 74 Ricardo, 77 Enrique. Que Jesús le dedica a Teodoro, el padre, del que también les puedo platicar mucho, porque ahora me ha interesado mucho. Haciendo esta exhibición que les cuento, se descubrió para mí la figura del tatarabuelo y fue un descubrimiento fascinante, ¿no? Jesús le escribe a Teodoro en ocasión de su cumpleaños, le hace un poema muy largo. ¿Cuántos versos serán? 30, 40, no sé. Bien versificados. Y no los puedo citar de memoria, entonces voy a romper la rima y el ritmo. Pero en algún momento le dice, le hace como una dedicatoria muy larga a ti por esto y por aquello, a ti por esto y por aquello. Y en uno de los versitos ahí perdido dice, a ti que me enseñaste a odiar a la atroz tiranía. Le dice Jesús a su padre en el 80 y tantos, ¿no? O sea, un Jesús de 15 años, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces por eso decía, bueno, una familia con el signo, me atrevería a decir, fatídico de lo político, desde muy temprano, y que no hacen sino crecer hasta en realidad totalizar la existencia, ¿no? Especialmente de Ricardo, ¿no? Si podemos ir al principio de esta sección que dice archivo, para comentar brevísimamente, ¿no? Entonces, bueno, pues son, les decía, mediados del siglo XIX, los papeles del papá. El papá es originario de la Sierra Mazateca. Aquí hago un paréntesis para platicar también proyectos que estamos haciendo, proyectos locos, descabellados, alucinantes. Ahora ya arrancamos desde hace como un mes y vamos a iniciar la itinerancia a mediados de agosto de una exhibición en la Sierra Mazateca. Porque, bueno, pues ahí nacieron. Teodoro Flores es de un pueblo que se llama Mazatlán, Villa de Flores. Jesús nació en San Jerónimo Tecoatl, cerca de Huautla. Ricardo nació en San Antonio en Xochitlán, ahora el Xochitlán de Flores Magón. Y Enrique, todo parece indicar, nació en Teotitlán del Camino. Voy a llevar una exhibición, es un proyecto alucinante, es una especie de dispositivo móvil, no verbal, más estrictamente visual, donde se cuenta el origen de la familia en esa región y se va a presentar en Mazateco con la mediación de guías hablantes de alguna de las variantes, porque además hay como 10 o 12 variantes inteligibles, según el lingüista al que le preguntes. Entonces, según la variante del lugar, vamos a tener un guía que va a explicar la exhibición en Mazateco a un público potencialmente monolingüe, ¿no? Aunque bueno, mucha gente es bilingüe. Y hay otros, sobre todo jóvenes, que no hablan ya el mazateco. Vamos a llevar también una imprenta móvil para el punto de la exhibición. Yo digo, esta es mi historia familiar, me interesa escuchar acerca de la tuya, ¿no? También como para preguntar acerca de la historia, ¿no? Y una de las importantes o fundamentales estrategias del hijo del aguizote ha sido nivelar la historia, ¿no? Tal vez para mí es más urgente subrayar lo que esta historia tiene de universal más que lo que tiene de extraordinario. Yo digo que en buena medida
el proyecto del Hijo del Aguizote es un proyecto contra la monumentalización de la historia y por la humanización de mis ancestros, ¿no? Necesaria para construir una relación afectiva y contestar a la pregunta acerca de mi propio origen, que es una pregunta de carácter universal, ¿no? Entonces, en ese diálogo yo digo, esta es mi familia mazateca, por favor cuéntame de la tuya, y de esas conversaciones vamos a hacer librillos en mazateco y o en español, que se quedarán ahí en las comunidades. Pero en fin, si vas pasando, entonces, bueno, 1850, 1950 es más o menos la vida de Enrique. Enrique vive mucho más que sus hermanos, desde luego. Ricardo muere en el 22, en una prisión federal en Leavenworth, en Kansas. Jesús muere en el 30, ay, siempre se me olvida, en el 31, si no me equivoco. También otra historia muy interesante. Si puedes poner la anterior. Ahí hay un ejemplo precioso. Es una cartita de una Unión Liberal Mexicana de Trabajadores del Campo, Juárez y Lerdo de Tejada, que manda dibujado a lápiz esta escena de Praxedes Guerrero muerto en el campo de batalla en 1911, y tú levantas una pestañita que pegaron ahí con Prit, yo me imagino, y abajo sale esta mujer que desde luego simboliza la república o a la libertad, ¿no? Y que dice tierra y libertad, y tiene rotos los grilletes, y es una evocación, sí, de Prax, bueno, ella de la patria y en conjunto, ¿no? De este mártir, ¿no? De la causa emancipadora. Este es un ejemplo, ¿no? Destacable de la clase de materiales que hay en la colección. ¿Te puedes dar la siguiente? Esa es una de mis cartas favoritas, absolutamente. 1899, Ricardo le escribe a Enrique desde el istmo de Tehuantepec. La Mazateca Baja conecta, ¿no? Con, desde luego, Tustepec, etcétera, Jalapa de Díaz, que es ya en la Mazateca Baja, y toda esta región que en aquella época, bueno, estaba marcada por las plantaciones, bueno, ahora de caña, que sigue siendo un cultivo muy importante, de tabaco muy importante en aquella época, y por supuesto, bueno, para quien conozca la conciencia política de Ricardo, tiene uno de sus heridas y que la definen y la marcan para siempre en la cuando él es testigo de las condiciones de explotación extrema, en realidad de esclavitud brutal y despiadada que se desarrollan en estas plantaciones de tabaco, ¿no? Entonces, esa es una cartita entre los papeles, entre los muchos papeles del archivo, donde Ricardo le platica a Enrique de esas condiciones que sufren los peones acasillados de las plantaciones de tabaco de Valle Nacional, ¿no? Que desde luego, gracias a Ricardo, resuena como uno de los puntos sórdidos, ¿no? De una de las manchas indelebles de la violencia social del porfiriato. A raíz de esto, él, años después, no muchos, en Los Ángeles va a interesar a John Turner para que visite esos mismos lugares, sea un testigo extranjero de la esclavitud que se desarrolla en los campos mexicanos, y de ahí surge el relato del México bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, pues esa cartita para mí es tremenda, ¿no? Porque le cuenta con detalle, de una forma que aún para mí, aún ahora es traumática, cómo entierran vivos a los peones enfermos para ya no darles de comer, los encierran por las noches, se mueren como moscas en las epidemias, etcétera, 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 ¿no? Para mí es el surgimiento, esa carta marca el surgimiento de la conciencia política que diferencia además a Ricardo de su cepa puramente liberal, ¿no? Este es el origen del Ricardo anticapitalista, ¿no? De la crítica radical, de la conciencia social, ¿no? Que debería acompañar a la revolución política. Entonces, bueno, otro ejemplo destacable, si pones el siguiente, esa es otra carta absolutamente brutal,
1899, Ricardo le escribe otra vez a Enrique y le dice, luego está subrayado por Enrique, ¿no? Como en lo que dice en rojo abajo, le dice, imagínense, el papel es para mí un ídolo y creo que no en lejano tiempo sea mi arma muy grande, el periódico. En fin, ¿no? Y luego le da recomendaciones, estudia mucho, nunca dejó de ser una especie de tutor de Enrique, ¿no? Entonces, bueno, pues también, como decía, es un archivo de familia, ¿no? Para mí, uno de los datos importantes de este documento, además de la profecía, ¿no?, que contiene, es pues, la relación fraterna y el carácter de esa relación hermano mayor, hermano menor de Ricardo y Enrique, que define el destino en realidad de mi bisabuelo hasta 1922, que muere Ricardo, y en adelante, ¿no? ¿Sí puedes poner la siguiente? En fin, la siguiente, ya las vieron, ¿no? Ese es el retorno al anterior de Enrique deportado, cuando pisa el suelo mexicano después de 20 años de estar en el exilio, y el niño que aparece frente a él inmediatamente es mi abuelo, que había nacido en Los Ángeles, en la comuna anarquista que sostenía Enrique con todos los demás en Los Ángeles. Entonces, bueno, pues esta foto es para mí importante porque ya empiezan a figurar estos seres sagrados para mí y que forman parte de mi memoria subjetiva. Está mi tía Estela ahí, maravillosa, ¿no? En fin, para darles una probadita y que no quede en la abstracción esta cuestión del archivo, ¿no? Hay esto, son algunos de mis cosas favoritas, pues luego que hay también una masa ahí de documentos para la cuestión política, que desde luego es fundamental. Otro de los proyectos editoriales que está en puerta, y muy pronto se enterarán, es la primera edición que se ha hecho jamás de la primera época de Regeneración. Facsimilar la vamos a hacer aquí con la Cámara de Diputados. Eso está en puerta, es histórico y pues son de las cosas. Y más allá, digamos, de, bueno, el presidente, ¿no? Digamos, y su interés u obsesión por Ricardo, creo que la coyuntura es más grande, ¿no? Evidentemente, es una posibilidad, ¿no?, de confluencias, de resonancias y de concordancias que para mí está resultando absolutamente sorprendente, ¿no? Es decir, de pronto hay muchas personas en muchos lugares con intereses compartidos y de ellos sí que puede esperarse grandes cosas, ¿no? Aparte de todo lo demás, por supuesto, es decir, aparte de la conducción del Estado. Esto en la trama, el urdimbre social, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no sé si quieren un comentario más o yo creo que ya mejoramos al público las participaciones del público, agradeciendo a Gustavo, a Diego y a María por sus palabras. A ver, acá quiere el compañero. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sergio Vieira y pues agradezco que nos traigan este tipo de información que es muy interesante. Mi pregunta sería en el siguiente, de la siguiente manera. Estos trabajos del hijo del Aguizote estaban dirigidos, si uno lee, dicen que a las masas populares, pero realmente eran a las masas populares, eran hacia la clase media, o qué tanta influencia podría tener hacia los estratos más bajos, que sabemos que en general pues no sabían leer y escribir. ¿Qué tanto pudo esto afectar la forma de pensar de estas masas populares? Y otra pregunta que también quisiera hacerles es, en ese momento era muy difícil la comunicación, poderse dar a conocer las ideas, uno tenía que buscar las maneras, y esta fue una manera de que se buscó de llegar con todos. Podríamos hacer un parangón con algo tal vez un poco loco, pero con lo que ahora son las redes sociales, serían en ese momento lo que ahorita son las redes sociales, este tipo de materiales, algo parecido. Muchas gracias.
Bueno, me parece muy interesante la pregunta. Y tomé el micrófono para comentar esto último de las redes sociales, llamar la atención sobre un aspecto muy interesante de Regeneración en su primera época especialmente, que se instaló como una especie de bufete popular, digamos, ¿no? O sea, y funcionó de una manera muy interesante y vanguardista, por lo menos hasta donde yo conozco, sin ser de ninguna manera experto en historia de la prensa escrita mexicana del siglo XIX, ¿no? Pero Regeneración, por un lado, abría las páginas del periódico a que cualquiera que hubiera sufrido algún agravio resultado de el manejo corrupto, ¿no?, de la administración de la justicia, lo comunicara a la redacción en México. Entonces, bueno, eso es muy notable, ¿no? Porque pues de pronto el periódico se volvió un foco muy, con una capilaridad inusitada, especialmente para un periódico moderno, como empezaban a circular por esos mismos años, donde pues más bien lo que había era un reportero, que fue una figura nueva justo a esa vuelta del siglo, o por lo menos una figura más tradicional, un corresponsal en alguna región del país, que mandaba una noticias de Campeche o lo que fuera, ¿no? Esto de pronto superaba la estructura misma del periódico, abriendo las páginas de la publicación a que la gente enviara, ¿no?, sus reportes en realidad, ¿no? Y el periódico comentaba, bueno, quiero decir, los redactores, ¿no?, hacían recomendaciones de carácter legal, porque bueno, es importante, es bien sabido y es importante recalcar que Ricardo, que no se tituló, Jesús y muchos otros de su generación, opositores a la vuelta del siglo, eran abogados, ¿no? Y por lo tanto, bueno, también cobraba mucho sentido este ataque lateral a la dictadura desde el punto de vista de la aplicación de la ley y la administración de la justicia, ¿no? También hay un momento importante ahí, no, en diciembre, si no me equivoco, de 1900, lo van a ver en la edición facsimilar, cuando el periódico cambia su lema de periódico jurídico independiente, que fue el primero, a periódico independiente de combate. Y es en ese momento que la redacción dice que ya van a dejar de comentar exclusivamente la acción del gobierno en su ramo judicial para ocuparse de la administración entera. Pero era una consecuencia natural, ¿no?, por lo que explicaba aquí Gustavo. Y luego yo comentaría efectivamente, bueno, el grado de analfabetismo en el México porfiriano pues limitaba mucho la posibilidad de lectura de un medio escrito, ¿no?, evidentemente. Y no dejaban de ser pues periódicos elitistas, en el sentido de que era muy limitado el público lector, ¿no? Y yo creo, dicho lo anterior, ¿no?, sí me parece relevante el que, por el otro lado, el hijo de la Huizote pues optara por la comunicación visual fundamentalmente, ¿no? Entonces, evidentemente, pues una caricatura posiblemente es legible en mayor medida que un texto escrito, ¿no? Claro que las caricaturas siempre llevaban su caption abajo, ¿no?, con el punchline. Pero bueno, pues eso lo podía leer cualquiera y se podía comentar. Y yo quiero pensar, sin ser tampoco historiador social, que la elección de la caricatura ampliaba la posibilidad de comunicación del periódico, ¿no? Y hay un episodio muy interesante que fue, no recuerdo bien el año, en los años 90, eso sí, bueno, en la década del 90, que Daniel Cabrera intentó sacar una publicación de, no recuerdo cómo le llaman, de centavo o una cosa así, es decir, para un público trabajador, que se llamó El Nieto del Aguizote. Creo que, por lo que yo he leído, fracasó financieramente, tenía que vender mucho para que
sacara los costos, ¿no? Y tuviera alguna utilidad, y creo que se esforzó y no lo consiguió, pero hay ahí la huella de un intento de alcanzar un estrato de menor capacidad adquisitiva, por un lado, y seguramente uno puede pensar de la densidad de los códigos, ¿no?, lingüísticos del periódico. Como es bien sabido, pues sí había todo un segmento de publicaciones dedicadas, ¿no?, a los trabajadores. Vanegas Arroyo, Posada, todo esto que eran publicaciones muy baratas y que circulaban entre un público trabajador. Fue a ese mercado, digamos, que Daniel Cabrera hizo un intento serio y muy interesante. Creo que no sobrevive, y eso es parte del problema. Ningún ejemplar del Nieto del Aguizote ni los tejanos tienen. Y entonces hay como una incógnita, pero se sabe de ese intento suyo, ¿no? Es lo que yo comentaría. A mí también me parece muy interesante plantear qué idea podemos tener ahora del impacto de una publicación política militante en ese tiempo. Yo creo que no hay que aislar a los periódicos y a las revistas, a las gacetas del siglo XIX, de entornos que van más allá del ámbito de la lectura directa, ¿no? Porque quizás ahora vemos la lectura de otra manera, de su difusión. Hay que entender que en el siglo XIX la lectura llegaba a quienes no sabían leer porque se leía en voz alta en muchas ocasiones, la poesía y las revistas y todo eso. O sea, una revista, un periódico no se leía por uno, como ahora se individualiza quizás la lectura, se leía por varios y tenía una repercusión. ¿Qué repercusión tenía? Porque no caía nada más así. O sea, no estaba en un lugar y alguien pasaba por un periódico, sino había una lógica que ahora llamaríamos de redes, quizás, de militantes, que el periódico y la actividad política y este carácter totalmente temerario, vanguardista de la denuncia jurídica de la injusticia en los tribunales, aglutinaba gente de muy diverso cuño que evidentemente se articulaba una red de movilización que empezó siendo de denuncia y terminó siendo política, ¿no? Entonces esos impactos no son a veces tan fáciles de medir y no se explican solo por quién lo leía y quién tomaba conciencia de lo que leía, ¿no? Yo creo que también esta idea sensacional que a mí me parece realmente espectacular de hacer de cada lector un potencial corresponsal, ¿no? De aquella persona que leía el periódico y tenía conocimiento de o había sufrido en carne propia una injusticia, pues era potencialmente un corresponsal, cuando la figura del reporter moderna pues se da hasta el siglo XX, ¿no? Hay que recordar que se escribe por cartas casi, ¿no? Por ejemplo, Martí, que era en los años que está en Estados Unidos, José Martí, que es de los años 80 a los 90, más o menos, 10 años está allá, él escribía cartas al director, no era plenamente un corresponsal, ¿no? Y era de los autores más leídos porque escribía en 5 periódicos en toda América Latina, ¿no? Ya cualquier youtuber quisiera la audiencia y el impacto que tenía Martí político en ese momento, ¿no? O sea, lo que me refiero es que obliga a pensar de otra manera nuestra propia idea de la lectura, nuestra propia idea de cómo se articulan lectura, acción política, denuncia, injusticia, régimen, ¿no? Porque todo eso es lo que hace comprender por qué esto tiene un impacto determinado y por qué si al inicio todo este tipo de emergencia de libertades, de denuncias de injusticia, empieza siendo sí unos precursores, quizás unos pocos, porque después con el tiempo ese pasado se mueve y nos aparece como con una relevancia que obviamente al inicio parecería que no la tiene, ¿no? Yo creo que es fascinante ver esta parte, ¿no? de cómo una publicación tiene vida propia y cómo vamos descubriendo una vida propia que quizás nuestra manera de entender el presente a veces no nos deja tanto entenderla, ¿no? Y yo creo que en la primera etapa de regeneración, esto es una idea que iba pensando ahora en que decía Ismael sobre los legados que podría tener, por ejemplo, la publicación, es que yo creo que hay ahí, es una hipótesis quizás de lectura, ¿no? Un antecedente muy claro de un uso que en Cherán, por ejemplo, llaman uso contrahegemónico del derecho. Porque nos han acostumbrado que el derecho lo utiliza el poder, el Estado, los tribunales, ¿no? Y un poco la idea que decía, no, el derecho también se utiliza aunque el Estado no dé justicia, ¿no? Y uno de los grandes
procesos jurídicos, sociales, políticos en nuestra etapa fue pues que Cherán fuera reconocido como un pueblo con usos y costumbres que no se elige por partidos, lo ganó en el tribunal electoral, ¿no? La sentencia, y a eso le llaman uso contrahegemónico del derecho. Yo cuando veía eso, ¿no? Decía, vaya, es que en los Flores Magón hay una cosa súper interesante, muy, muy, muy cercana a esta idea de que el derecho tiene otra forma de usarse, la justicia, y no solo el Estado la puede utilizar de esa manera, ¿no? Yo solo quiero comentar respecto a la pregunta que nos hacían, que en el siglo XIX la tradición de la prensa satírica y la caricatura tienen ya un largo camino andado. Hay importantes periódicos, tanto en el siglo XIX como en el XVIII ya, que ya empiezan a despuntar de esta manera, como una manera, como una forma de expresión con mucha fuerza. Y bueno, la tradición periodística en México que surge con las hojas volantes en el siglo XVI, allí poco a poco empieza a lanzar ese trazo de la caricatura en los siglos posteriores. Entonces el Ahuizote y después el hijo del Ahuizote ya llegan con mucha fuerza arraigada en la población. Entonces ya la gente está acostumbrada a leer las noticias de esa forma. Buenas tardes, los felicito. Ahorita me hicieron recordar, mi mamá nació en 1928 y mis abuelos en 1900. Entonces mi mamá, cuando yo tenía 6 años, me empezaba a platicar que en el monte, que andaban corriendo, que se tenían que esconder, que los balazos, y yo decía, yo desde chiquita, ay, mi mamá como que está muy mal, ¿no? Porque mira todo lo que me platica. Pero haciendo memoria, ahorita con lo que platican, digo, pobre de mi mamá y de toda su familia, ella fue la menor de 24 hijos, o sea que todo lo que vieron, ¿no? Que fue la locura. Yo digo, qué bueno que se murió ahorita, si no, quién sabe cómo estaría. Pero yo los felicito, porque el que usted tenga todo ese archivo, de veras, ser algo enorme, leer esas cartas o esos documentos de 1800 y saber de dónde viene su familia, ¿no? Yo ahorita me hizo recordar y digo, wow, de veras, fueron unas grandes personas, unos héroes, los que nacieron en esa época, porque para vivirla, ¿no? Que, como decía mamá, estábamos aquí y oíamos los balazos y a esconderse, y decía, bueno, sí, yo lo tomaba muy a mal, pero es cierto. Ahorita con la carta que usted puso y todas las imágenes, me imaginaba todas esas situaciones y digo, lo felicito. Voy a estar muy al pendiente cuando salgan sus documentos. Gracias. Buenas tardes, soy Luis Ángel Ibarra. Hace un momento usted mencionaba que para qué sirve la historia. Y es un legado lo que dejaron los hermanos Flores Magón. Y la pregunta es para usted, Diego, ¿cuál es el objetivo de ese trabajo? ¿Hacer concientizar a las personas, hacerles recordar lo grandes que fueron los Flores Magón? ¿O dar pábulo para un cambio para este gobierno que actualmente tenemos? Lo pregunto porque a mi parecer la respuesta que yo daré a usted de ¿para qué sirve la historia? Es para encontrar este cambio o aquello que no tenemos, tanto como persona, tanto personas como por nación. Sí, mira, nuevamente voy a contestar con una evasiva que sí es una respuesta. O sea, yo siempre me he resistido a pensar que hay una respuesta definitiva, fija, definida. Si fuera tal, a mí, o sea, no tendría sentido abrir este esfuerzo si estuviera respondido de antemano. ¿Para qué sirve, no? Entonces, ¿para qué? Pues no empiezas, ¿no? Entonces, a mí me parece siempre muy importante en todos estos ejercicios mantener abierta la pregunta.
y un poco, o sea, suena como taoísta y lo es. Quiero decir, sin, incluso la pregunta de qué fue lo que pasó no está definida, ¿no? Y eso es para mí lo interesante, pues. Si la pregunta de qué fue lo que pasó no está clara, la idea acerca del sentido de lo que pasó, pues está necesariamente abierta también, ¿no? Si no fuera por esa apertura, ¿no?, de lo histórico, para mí esto sería, no sería interesante, no sería estimulante, ¿no?, desde el punto de vista intelectual y creativo. Y sí es muy importante para mí, porque visto desde otra perspectiva, todo este proyecto de la Casa de la Huizote, hay más o menos un poco de manera correteada, vieron algunas imágenes de este espacio que ya es como un centro cultural. Es un proyecto creativo que se instaura en la apertura de esa y en la voluntad de mantener abierta la pregunta acerca de la historia. Claro que no es no responderlo, sino más bien desarrollar, ¿no?, constantemente la pregunta. O sea, las preguntas hay que asumirlas y ejercerlas, ¿no? Esa sería mi actitud, esa quiero pensar que es mi actitud, incluso ante la minucia, ¿no?, de la propia historia familiar. Y es el caso en todas las historias familiares. Entonces, a mí me gusta pensar que lo mío es una de las intenciones que yo tengo movilizando este archivo familiar en realidad es presentar un espejo ante todos ustedes, porque efectivamente los documentos que les mostré no son particularmente excepcionales. Quiero decir, en todas las casas hay retratos, hay cartitas, hay dedicatorias, hay certificados. Quité muchos documentos que les iba a traer, certificados de aprovechamiento, por ejemplo, que le dan a Enrique Flores Magón, porque era muy buen estudiante. Entonces en la primaria le dan su certificado de aprovechamiento y lo firma, por un lado, el secretario de Instrucción Pública, Joaquín Baranda, y por otra, el presidente de la República, Porfirio Díaz. Como 3 años seguidos. Quiero decir, sí me parece, o sea, yo me veo con profunda humildad frente a esta misma historia y con una voluntad de decir, creo que si lo piensas, todos tenemos elementos de archivo en la casa. O sea, el archivo tiene confines borrosos. El archivo no es solo las grandes colecciones institucionales. El archivo empieza desde antes, ¿no? O sea, empieza en tus bolsillos, ya está por ahí acumulándose, ¿no?, en las casas. El archivo tiene una vida mucho más extendida, ¿no?, y promiscua y plural, ¿no?, de lo que se piensa comúnmente. Y a mí me parece muy importante que todo mundo, yo quisiera que todo mundo participara en la alegría que es la aventura, ¿no?, de la pregunta genealógica, que es pues en realidad una inquietud también literaria y narrativa, ¿no?, porque no podemos vincularnos al pasado si no es narrativamente, ¿no? Es decir, el pasado solo sabemos representar el pasado en forma de relato, ¿no? Y eso está muy bien. Claro que pues hay formas de contar una historia, ¿no?, que son mejores que otras. Y hay historias que merecen ser contadas, ¿no?, sin lugar a dudas. Pero en todas las familias hay esas historias, ¿no? Entonces lo que yo quisiera, uno de mis impulsos básicos, es agitar a la gente acerca de lo divertido en realidad, de lo placentero, de lo gozoso que es la pregunta y la aventura genealógica. Sería mi forma de contestar tu comentario.
ciertamente, o sea, eso sin... Muchas gracias, señor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Robert Endín Gamboa y soy de aquí de Seria. Yo quería preguntarle un poco sobre el archivo. O sea, ¿es un archivo vivo? O sea, ¿sigue alimentándose de documentos? ¿Es un archivo abierto? Si está abierto, ¿en qué horario puede uno consultarlo? ¿Qué requisitos tiene? ¿Implica algún costo? ¿Tienen página web? O sea, ¿qué nos puede decir el archivo? Claro, muchísimas gracias, buenísima pregunta, me sirve para platicar cosas básicas, ¿no? Acerca de este archivo y muy prácticas y útiles. El archivo está completamente digitalizado, salvo libros, ¿no? Porque pues, suponen un problema especial para la digitalización. En conjunto, hemos de tener del solo archivo familiar, es decir, el de Enrique, que integra muchas voces, ¿no? Pero bueno, de esa colección Enrique han de ser unas 27,000, 30,000 imágenes ya digitalizado todo. Hay documentos manuscritos, pero pues lo mismo es, también hay recaditos, ¿no? Que le pasaba Jesús a Margarita, la mamá estando él en en Belém, en la prisión, pidiendo una almohada, ¿no? O sea, cositas así. Lo mismo ese documento que una copia del programa del Partido Liberal de 1906. O sea, una variedad así tremenda, ¿no? Van a ser 2 tomos de arriba de 500 páginas cada uno, escala natural. Entonces, como una especie de tamaño oficio, digamos, ¿no? Entonces, una cosa ahí tremenda, ¿no? Que nos aventamos ese trompo a la uña. Más o menos casi nos rompe el dedo, pero sí va a salir y va a salir con mucho ruido, ¿no? Positivo, de provocación y además, pues sí, de demostración, porque no somos no somos Planeta, somos la Casa del Aguizote, somos una asociación civil, verdaderamente abnegada, filantrópica, ¿no? Sí, independiente. Entonces hacer esto significa pues un esfuerzo total, ¿no? Todo está digitalizado. Se han añadido además otros acervos, digitalmente también. Entonces apunta a un centro de documentación donde están yendo a parar versiones digitales de otros acervos muy importantes. Por ejemplo, hicimos un acuerdo con el Archivo General de la Nación y de ahí nos dio permiso la directora en aquel entonces de rastrearlo todo, abrir las cajas que quisiéramos y determinar lo que era de interés directo para la historia del Partido Liberal Mexicano. Y de ahí salimos con unas 14,000 imágenes, ¿no? Muchas de las cuales fuera del alcance del usuario convencional, o sea, de cualquier usuario en realidad de la AGN. ¿Por qué? Porque si tú vas a la AGN, tienes un instrumento de consulta, un inventario, dices quiero esto. Pero nosotros rastreamos documentos más allá del inventario. Abrimos cajas que no se abrían desde Ramón Corral al frente de Gobernación y sacamos documentos y dijimos, esto es de importancia, ¿no? Entonces, eso de gran valor. Y luego colecciones pequeñas, pero muy frágiles y valiosas. Por ejemplo, fuimos a Zacatlán de las Manzanas a digitalizar los documentos que se conservan de Daniel Cabrera. Una colección impresionantemente valiosa de agendas personales. Les puse, si no me equivoco, por ahí, al final de esta parte del archivo, creo que la última imagen, después de las 2 fotos, esa, la anterior. Esa es una que me fascina, esa es una página de las agendas de don Daniel que me encanta porque a la izquierda hay un dibujo infantil que inscribe al documento en su ámbito doméstico, ¿no? Esto es el archivo de un sujeto, ¿no? En su casa. Y me encanta porque pues, el dibujo infantil pone las 2 grandes novedades de la época, la luz eléctrica en la casa y el Forte, ¿no? ¿Estás brillante? Este es de 1903.
Y luego a la derecha, no alcanzo bien a leer, pero para mí es un fragmento de una profundidad brutal. Daniel Cabrera enferma, le deja el periódico a estos jóvenes, a la nueva generación de opositores, los de la foto de 1903 donde está Ricardo, Enrique y compañía. Le cierran el periódico porque le suben de tono a la disidencia. Y en este apunte clausuran el hijo de la Huizote. O sea, a Daniel Cabrera le cuesta el periódico. Y dice Daniel Cabrera, para sí mismo, en sus agendas, hoy se escribe carta a don Ricardo Flores Magón diciéndole que estamos de acuerdo completamente en la lucha que realiza por la libertad de expresión. Chángale. Con todo, y que le costó todo el aguizote, ¿no? Entonces, para mí eso es tremendo, ¿no? Porque no es un documento público, es un documento privado. No se lo dice al mundo, se lo dice a Ricardo y a sí mismo. Entonces, bueno, ese es ejemplo de lo que fuimos a rescatar allá a Zacatlán. Entonces, bueno, pues váyanle sumando, ¿no? También rescatamos unos papeles, un beliz de papeles de Ethel Duffy Turner, célebre editora de Regeneración en inglés, porque Regeneración tenía página en italiano en una época, en inglés en otra, ya en Estados Unidos. Ella fue la editora de la página en inglés, una escritora, escribió novelas, escribió también una de las primeras biografías e historias del Partido Liberal Mexicano, todo un personaje, Ethel. Fue esposa de John Kenneth Turner, los dos socialistas norteamericanos aliados de los liberales en Estados Unidos, y nosotros digitalizamos unas pertenencias que quedaron en su casa y que una vecina suya rescató a la muerte de Ethel, que vino a exiliarse en México del macartismo en los años 50 y murió en Cuernavaca. No recuerdo bien el año 67 tal vez. Y cosas que se me pasan, pero pues ya en conjunto pues sí vienen siendo un mar de papeles, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Y tal vez esto sí me lleva, si le pasas pásale varios. Adelante, adelante, adelante. Eso ya no les pude platicar. Dale. Síguele. Es hasta el fin. Ahí. Antes. De esto ya se los platico otro día. Dale. Adelante. Eso, en fin, ya lo vamos a hacer. Adelante. La biblioteca que ya está en proceso. Adelante. Esos son ejemplos de los libros de Enrique que van a estar disponibles ahí en la biblioteca. Adelante. Una colección increíble de libros sobre el anarquismo. Adelante. Ahí. Además de esto, todo el archivo está listo para publicarse en línea. Lo que nos falta es un trabajo informático, en realidad, de consolidación del repositorio digital y la construcción de una interfaz. Suena como mucho, pero en realidad lo pesado ya está hecho, que la digitalización de decenas de miles de documentos, su apropiada catalogación, descripción, etcétera, la sistematización de toda la base de datos, eso está hecho y es el trabajo de muchos años, ¿no? Y ahora eso están como los huevos y hace falta romperlos, ¿no? Para poderlo publicar en línea y ese es el objetivo. ¿Cuándo? Esperemos que muy pronto. Hay por ahí prospectos nuevos, interesantes para sacar esto el próximo año o en 2 años. Y mientras tanto, siempre hemos sido muy abiertos, y no me dejará mentir aquí mi compañero José Antonio, que ahora va a hablar, con nuestra colección. De modo que cualquiera que se interese, lamentablemente no podemos brindar el acceso ideal del Internet, que es ilimitado, indiscriminado. Tiene que ser a través de nosotros todavía, pero facilitamos al primero que se interese las llaves, digamos, del inventario para que explore, ¿no? Temáticamente, y a raíz de que refine, ¿no?, lo que le interese, le proporcionamos copias digitales. En la medida de nuestras capacidades, que somos una organización pequeñita, y eso siempre nos ha parecido una enorme ventaja para movernos, ¿no?, con libertad, alegría y fluidez.
pero pues sí es una limitación para la capacidad de consultas que podemos atender simultáneamente. Pero constantemente estamos atendiendo a gente que con muy diversos intereses se acerca a nosotros para consultar el acervo. No, todavía no tenemos página web. En la ultimísima lámina puse ahí nuestras redes sociales, en la anterior, nuestras redes sociales, ahí, o sea, si ustedes siguen las redes, van a ver los eventos, ¿no?, que constantemente hacemos en el orden del archivo, de la imprenta y del museo, fundamentalmente de la imprenta y el museo. El espacio está muy invertido, ¿no?, en esos dos ejes de acción. Y ahora mismo estamos en remodelación hasta mediados, finales de agosto. Estamos pintando, puliendo, etcétera, que ya le hacía buena falta. Y vamos a inaugurar con una exhibición en agosto del artista Rini Templeton, que estamos haciendo en colaboración con el Comité 68 y la Casa de la Memoria Indómita y su archivo del Comité Eureka. De eso, si ustedes siguen las redes, se van a enterar, y es el siguiente proyecto curatorial o museográfico importante de la casa. En la licenciatura yo me di la tarea, bueno, me dejaron un trabajo sobre Porfirio Díaz y empecé a investigar, y estaba acordándome, estaba lo del periódico de La Huichote, cómo él mandaba a matar a los periodistas. Yo digo, de veras, estos, los Flores Magón se salvaron, porque él anduvo siempre atrás de ellos, y a los que encontraba eran los que mataran, bueno, a los que mandaba a matar. Entonces, para mí, de veras, así haciendo memoria, bueno, es algo bello de veras, porque para escaparse, para poder tener toda esa documentación, para haber escrito ese periódico, me imagino todo el trabajo que fue. Ay, lo sigo felicitando. Es algo bello de veras. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Sánchez Domínguez, vengo del municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México. Mi uso de la palabra es para hacer una proposición, un comentario y una aclaración. La proposición es la siguiente: no sé cómo o habrá la manera de cambiar el nombre de precursores de la revolución a revolucionarios. ¿Por qué? Para mí, a mi corta forma de ver las cosas, revolución es remarcar la evolución, revolución. Y los Flores Magón, con su periódico Regeneración, regenerar, lo estaba, o sea, es la forma, o sea, es decir, criticaba severamente al autoritarismo de Díaz, pero proponía por medio de su programa del Partido Liberal Mexicano la solución. Y para mí la revolución, bueno, mal llamada, para mí fue revuelta y tuvo más muertes todavía cambiar de presidentes que lo anterior, que la revolución de los Flores Magón. Esa es la propuesta, no sé cómo se haría. El comentario: yo soy nieto de Andrés Avelino Sánchez Cervantes, quien fuera amigo, muy amigo, más que nada de Ricardo. Enrique, no, más bien de los tres. En 1899 suprimen la municipalidad de ese entonces de San Miguel de Ocampo. Andrés Avelino, a la edad de 18 años, escribe su primera acción de protesta porque en contra de Vicente Bellada. Él conoce a los hermanos Flores Magón, como decía Diego, en la casa del hijo de la Huizote. Lo dice Ethel Dulphy Turner, lo dice Nicolás de Bernal. Y de ahí nace una estrecha amistad. Empieza él, pero como liberal, no empieza como anarquista. Claro que sigue las ideas de él y al último ya pues estaba en contra de lo que le llamaban la trilogía sombría, que era capital, gobierno y clero. Entonces, en su acervo que él tiene, muy impresionante, que nada que ver, es una diferencia abismal entre lo de mi abuelo y entre lo de su bisabuelo de Diego, pero
es una cosa impresionante tener en las manos documentos que pertenecieron a estos revolucionarios. Entonces, ese es el comentario. Porque se adhieren al Partido Liberal Mexicano, él y un pequeño grupo de ciudadanos de Melchor Ocampo, al Partido Liberal Mexicano en mayo de 1906. Ahora bien, y la aclaración es para Ismael, o sea, en buena onda, porque también, aparte, soy jubilado de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Entonces, fue en el 2009 cuando fue la extinción de Luz y Fuerza, en octubre de 2009. Entonces, bueno, es como aclaración, porque también le quería aclarar a Diego lo de Jesús, que murió en 1931, pero no lo aclaro porque no recuerdo bien la fecha. Entonces, pero más que nada yo lo digo con emoción, porque mi vida se va ligando al anarquismo. El Sindicato Mexicano de Electricistas nace del anarquismo, con Manuel Sarabia, Gutiérrez, ¿cómo se llama? Gutiérrez de Lara, Lázaro Gutiérrez de Lara, que son los iniciadores de la Casa del Obrero Mundial, a la que perteneció el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahorita estoy investigando, todavía no encuentro la relación si Ernesto H. Velasco era del Partido Liberal Mexicano, no lo sé todavía, pero estoy por investigar. Entonces todo esto a mí, después de jubilado, después de que encontré los documentos de mi abuelo, ahora ya me he dado por la historia. Lástima que ya casi no retengo en la memoria, pero es muy importante. Gracias. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo nuevamente a los que acompañan estas actividades del Espacio Cultural San Lázaro y también muy sentidamente a Diego Flores Magón por la pasión que siempre trae para contar el proyecto que sé que es el proyecto de su vida y que lo lleva con mucha dignidad. Te felicitamos, Diego, gracias por estar con nosotros. Gracias a Gustavo y a María Vázquez.